¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que actúa así no caerá jamás. La palabra de Dios nos dice que la ley fue dada a un pueblo salvo, a un pueblo aceptado por la gracia, redimido por la gracia por medio de la fe, un pueblo que fue sacado de una manera milagrosa y en cumplimiento a la promesa dada de Abraham y a su descendencia de que nacería un pueblo especial para la gloria suya. Y después de todo ese tiempo el Señor dio la ley. Pero la ley no fue dada como un látigo para llevarnos directamente a Jesucristo. No fue dado como una manera de exponer nuestras culpas para sentirnos como odiándonos a nosotros mismos y odiando a los demás por sus fechorías. La ley no fue dada para maldecir, sino fue dada para bendecir, en el sentido de que puede movernos a buscar la gracia y la fe constantemente. Y es por esto que el Salmo 15 que tenemos aquí muchas veces ha sido malinterpretado, porque se interpreta y se predica y se insta a las personas a que vivan una vida modélica, una vida en la que nadie peca, una vida en la que digamos es prácticamente imposible cumplir esto y solamente Cristo lo puede cumplir. Por supuesto que Cristo es el único que cumple la ley, pero no es eso lo que está diciendo el Salmo 15. El Salmo 15 está describiendo a un creyente, a alguien que por la fe y por la gracia de Dios vive con Dios. Está haciendo un retrato de alguien que camina en integridad. Y mira que la pregunta es a Dios: ¿quién puede habitar en tu santuario, Señor? ¿Quién puede estar en comunión contigo? ¿Quién puede caminar contigo? Bueno, simplemente dice aquel que tiene una conducta intachable. Quiere decirse que es una persona que no pueden ir otros a señalar sus barbaridades, sus indecencias, a reprochar con razón, quiere decir, su vida horrible de hipocresía y necedad, de vicio y corrupción y depravación, una vida de mentira y de maldad. No, por supuesto que no. Alguien intachable es alguien, como dice el apóstol Pablo, que debe de ser el pastor, que debe de ser el obispo irreprensible. Es decir, que alguien que no puede venir nadie a reprenderle por su conducta pública pecaminosa, por su conducta impropia, inadecuada y contraria al Evangelio y contraria a la ley del Señor. Entonces lo que está diciendo aquí es que alguien que es creyente es alguien que vive una vida intachable, y después explica en qué consiste la vida intachable. La vida intachable no consiste en que nunca tiene un mal pensamiento, o una mala palabra, o una mala obra. No consiste en que sea prácticamente alguien que lleva 3 o 4 meses sin pecar. No, lo que está diciendo aquí, sencillamente, es que la persona intachable es aquella que practica la justicia, que de corazón dice la verdad, que no calumnia con su lengua, que no hace mal a su prójimo, ni acarrea desgracias a su vecino, que desprecia a aquellos que Dios reprueba, que hay una distinción de su vida, hay una distinción de sus relaciones, hay una separación entre los que no van con Dios y los que sí van con Dios. Es alguien que vive una vida diferente, una vida separada y una vida de integridad, de honestidad, de verdad. Alguien que como ama a Dios, como confía en Dios, como sirve a Dios, como está en comunión con Dios, pues vive en su templo, vive en su presencia, camina en su presencia. Eso es lo que quiere decir aquí. Habitar en su santuario o estar delante de él en su monte quiere decir esto. Quiere decir vivir una vida íntegra ante los ojos de Dios y ante los ojos de los demás, porque
está demostrando este creyente que en su corazón no hay un ánimo de orgullo, de ganar dinero deshonestamente, de humillar a otro para que salir tú mejor parado, de vivir una vida de injusticia. La palabra aquí, justicia, no quiere decir a alguien que obedece todos y cada uno de los mandamientos de Dios como si esto fuera posible, sino que en su vida no practica ningún tipo de injusticia en su trato con el prójimo, en su trato con los demás, en lo que tiene que ver con sus relaciones personales y sociales, en el mundo donde Dios nos ha puesto, en el estado donde vivimos, bajo los principios que Dios nos ha dado para vivir en esta vida. Entonces, dice aquí que es alguien que controla su lengua, alguien que no tiene codicia en su corazón y por lo tanto no abusa de la debilidad de otros para sacarle más dinero, como dice aquí, el que presta dinero sin ánimo de lucro. Estaba leyendo hace un rato que en la época antigua, en la época donde se escribieron los salmos, cuando se prestaba dinero a alguien, alguien pedía dinero prestado simplemente porque se moría de hambre. No se pedía dinero prestado para comprarse una casa nueva o para comprarse no sé qué, sino porque era imprescindible para poder sobrevivir. Era algo imprescindible para poder vivir. Y Dios aborrecía la usura, aborrecía el cobrar, y lo dicen muchas veces Dios, cobrar intereses altísimos. Y estaba leyendo que del orden del 28 al 30%, aproximadamente del 20 al 30%, era lo que se pedía como interés. Entonces, de hecho, se consideraba que a alguien que entraba en esa deuda es como si a alguien le robaran, como si a alguien le mordieran un pedazo de vida. Porque para devolver ese dinero, realmente tenía que venderse como esclavo o tenía que invertir parte de su vida solo para pagar esa terrible deuda. Y dice aquí que aquel que es íntegro, como no ama el dinero, dice, presta el dinero sin ánimo de lucro. Presta el dinero no porque quiera comerciar con él, quiera ser un usurero, quiera aprovecharse de la desgracia de otro, quiera aprovecharse de los problemas de otro, sino que está dispuesto con generosidad a hacerlo sin querer lucrarse. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es alguien que de verdad tiene temor de Dios, que de verdad no quiere abusar como pasó con Nehemías, con Esdras, cuando había esta usura terrible entre los propios, en esos tiempos difíciles, en que los propios judíos, entre ellos mismos, ya que estaba aún prohibido por la ley de Dios, seguían robándose el uno al otro, y aprovechándose los jueces para ser, pagados por sus veredictos, lo que se llama el cohecho, y todo este tipo de cosas. Dice el Señor aquí que aquel que camina con Él, aquel que es íntegro, no va a vivir en estas cosas. Va a ser alguien que va a aborrecer esto y no va a practicar, no va a compartir con aquellos que sí hacen estas cosas. Eso significa la integridad. La integridad, por lo tanto, es bien posible. Y es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. No es una meta imposible solamente para aquellos que digamos, caminan y no ponen los pies en el suelo porque es de la santidad que tienen. No, la integridad es algo bien posible para nosotros porque significa que nuestro corazón, nuestro anhelo más profundo es caminar con este Dios santo que tenemos. Es vivir para Él. Como Enoc caminó con Dios, como Elizabeth y su esposo eran temerosos de Dios, aunque no tenían hijo, pero eran temerosos de Dios y practicaban entonces los mandamientos del Señor. ¿Quiere decir con eso de que no pecaban? Claro que no. Quiere decir que en su vida había una integridad, había un amor por el Señor y un deseo de obedecer a Dios en todo aquello que le venía por delante en ese día. Y la vida cristiana, amigos, hermanos, no es hacer imposibles, porque Dios nos ha llamado a vivir en lo imposible, en el sentido de que nuestras vidas siempre tengan que estar bajo la frustración, bajo el látigo de la ley, bajo la acusación del diablo, bajo la acusación de nuestra propia conciencia, bajo la acusación de otros, bajo la acusación del mundo.
Eso no es la vida que Dios ha preparado para nosotros. La vida que Dios ha preparado para nosotros es simplemente decir, el que actúa así no caerá jamás. El que vive de esta manera con Dios, el que tiene un corazón libre de codicia, que ama la justicia, que controla su lengua, porque dice la palabra de Dios que el que controla su lengua es más poderoso que el que domina una ciudad, que controlar la lengua es algo bien difícil, pero dice que si te alejas de la calumnia, no admites reproche contra tu vecino, es decir, estás amando a tu prójimo, estás amando a Dios, estás viviendo para Él, entonces dice, si haces eso no vas a caer jamás. ¿A qué se refiere esto de no caer jamás? ¿No vas a tener ningún problema nunca? Claro que no. Job era íntegro como ningún otro y mira que si le llovieron problemas, problemas en los cuales él nunca supo de dónde provenían, cuál era la razón por dónde venían, pero le vinieron. Entonces la palabra de Dios nos enseña que el no caer jamás no quiere decir que no vayamos a caer jamás en el pecado, o que no vayamos a tener problemas, o que no vayamos a fracasar o a fallar. No, quiere decir que el íntegro puede tropezar en el camino, pero no se saldrá del camino. En este camino de santidad, por muy torpe que uno sea, no se saldrá. Dice, quien hace estas cosas no caerá jamás. No es lo mismo desviarse del camino que caerse dentro del camino. Y los cristianos, los creyentes, por supuesto que tropezamos. Por supuesto que no obedecemos perfectamente la ley de Dios. Por supuesto que fallamos, pero seguimos en el camino y seguimos viviendo una vida de integridad, en la que buscamos agradar a Dios, en la que luchamos por agradar a Dios, en la que servimos agradando a Dios y lo hacemos por medio del amor al prójimo, desechando la injusticia, desechando la calumnia, desechando el orgullo y el egoísmo, desechando aprovecharnos de los demás y de sus desgracias, cumpliendo con lo que prometemos, porque tenemos entonces al Señor y honrando a los que aman al Señor, a los que sirven al Señor, relacionándonos con ellos y desechando la relación con las personas que odian a Dios, que viven en la incredulidad y que caminan de espaldas a Dios. Porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. No hay comunión. Puede haber una relación laboral, puede haber una relación, digamos, de personal en el sentido superficial de la palabra. Pero nuestro amor verdadero debe estar para aquellos que caminan en integridad delante del Señor, honrando a los que temen al Señor, a los que viven para el Señor. De esto es lo que se refiere la palabra de Dios cuando habla de vivir en integridad. Por supuesto que podríamos hablar de muchas más cosas, pero este salmo no es un salmo de perfeccionismo. No es un salmo para que nos sintamos terriblemente mal y digamos, mira, ves, nadie hace estas cosas. No, es una fotografía de alguien que camina con Dios. ¿Con quién estamos caminando nosotros? Esa es la clave. Vamos a orar a Dios para pedirle que nos ayude a caminar con Él, como lo hizo Enoc, como lo hizo Noé, como lo hicieron tantos, viviendo en integridad para la gloria suya, ya que Él nos ha redimido, ya que Él nos ha salvado, ya que Él nos sacó del Egipto de nuestros pecados y nos llevó por la gracia y nos lleva por la gracia a la tierra prometida. Vamos a orar a Dios para terminar este tiempo. Señor, ayúdanos a amar lo que tú amas y a aborrecer lo que tú aborreces. Ayúdanos, Señor, para vivir en tu justicia, para apartar nuestra lengua de todo aquello que es pecaminoso, apartarnos de toda codicia, de todo egoísmo, de todo aprovechamiento de otros. Ayúdanos a vivir en integridad, porque haciendo esas cosas no caeremos jamás. Tú nos vas a preservar, tú nos vas a dar la vida eterna, porque eso es parte de lo que somos ya, de lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Gracias entonces por Él, y ahora te pedimos que nos ayudes a caminar en tu monte santo. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el día de mañana, si el Señor en su gracia nos lo permite. Un abrazo para todos y que tengáis un buen día. Dios os bendiga.